Mi nombre es Matteo Conti. Tengo 49 años. Nací en Nápoles, Italia, y soy médico misionero. Llevo 16 años trabajando con equipos de ayuda humanitaria en zonas de conflicto en el sudeste asiático. He trabajado en Tailandia, en Camboya, en distintas regiones de Myanmar. Mi trabajo es llegar con el maletín y con lo que la medicina puede hacer en condiciones donde la medicina tiene que funcionar sin los recursos que la medicina normalmente necesita para funcionar bien. Soy médico. He visto en 16 años muchas cosas que los médicos ven cuando trabajan en zonas de conflicto. He visto lo que la violencia hace al cuerpo humano. He visto lo que el desplazamiento hace a las comunidades. He visto lo que la destrucción sistemática hace a la identidad colectiva de los que sobreviven cuando lo que los definía como comunidad ha sido reducido a cenizas literales. Pero lo que encontré cuando llegué al estado de Chin, en el noroeste de Myanmar, el 27 de marzo de 2021, 4 días después de la noche en que el ejército quemó las 47 iglesias y todas las Biblias de la región, no era lo que un médico espera encontrar 4 días después de ese tipo de operación. Lo que un médico espera encontrar son heridos, personas en estado de shock, comunidades traumatizadas que necesitan contención y atención y tiempo. Comunidades que han perdido no solo sus edificios, sino los objetos físicos que anclan su identidad, y que sin esos objetos están en ese estado específico de desorientación que produce la pérdida de los símbolos que organizan el sentido de quiénes son. Encontré algo diferente. Encontré comunidades que no estaban desorientadas, que estaban encendidas, no con ira, con algo más difícil de nombrar y más difícil de extinguir que la ira, con lo que el fuego había activado en ellas cuando intentó apagarlas. Cada palabra que voy a decirte es real. Tengo los registros, tengo las grabaciones, tengo los testimonios de las personas que estuvieron presentes la noche del 23 de marzo y de las que estuvieron presentes en los días siguientes. Y si estás escuchando esto ahora mismo, no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí porque lo que está por ocurrir en este relato tiene algo que decirte directamente a ti. Prepárate, porque lo que emergió de las cenizas del estado de Chin la madrugada del 24 de marzo de 2021 no tiene ninguna explicación que no empiece con el nombre de Dios. Era marzo de 2021. En el estado de Chin, en el noroeste de Myanmar, una región de montañas verdes y valles profundos, que es una de las pocas zonas de mayoría cristiana en un país de mayoría budista. La fe cristiana llegó al estado de Chin a mediados del siglo XIX con los primeros misioneros americanos, y en 170 años había echado raíces tan profundas que en muchas comunidades del estado la identidad Chin y la identidad cristiana eran prácticamente indistinguibles, dos capas de la misma persona que no podían ser separadas sin dañar ambas. Esa inseparabilidad era exactamente lo que el golpe militar de febrero de 2021 buscaba desarticular cuando decidió que la operación del 23 de marzo era necesaria. En la lógica del régimen militar que había tomado el poder 6 semanas antes, una región donde la identidad religiosa y la identidad étnica estaban fusionadas, era una región que solo podía ser controlada atacando las dos cosas simultáneamente. Y la manera más eficiente de atacar una identidad religiosa es destruir sus símbolos físicos más visibles. Las 47 iglesias del radio de 40 kilómetros no eran solo edificios para las comunidades Chin. Eran el lugar donde las familias enterraban a sus muertos, donde los jóvenes se casaban, donde los niños aprendían a leer en birmano y en Chin, usando la Biblia como primer libro, donde la comunidad tomaba sus decisiones colectivas. Destruir las iglesias no era destruir edificios. Era destruir los nodos de organización de la vida social entera,
Los planificadores militares de la operación del 23 de marzo sabían esto, lo habían calculado, lo habían incorporado en el objetivo operativo. La operación comenzó a las 11:00 de la noche del 23 de marzo de 2021, de manera simultánea en 14 puntos distintos del radio operativo. 4 columnas de soldados distribuidas en sectores, cada columna con una lista de iglesias y casas asignadas. La metodología era sistemática. Primero, la confiscación de todos los materiales religiosos encontrados en las casas del sector, luego el incendio de la iglesia del pueblo, luego el movimiento al siguiente punto de la lista. El cielo del estado de Chin esa noche fue visible desde las montañas circundantes como una serie de puntos de luz anaranjada que se encendían en secuencia durante 6 horas. Las comunidades que no estaban siendo atacadas en ese momento podían ver desde sus casas las columnas de humo y las llamas de los pueblos vecinos. Podían contar los puntos de luz. Podían saber que lo que estaban viendo no era un incendio accidental, sino una operación sistemática que se estaba moviendo hacia ellos con la lógica implacable de una lista que tenía que completarse antes del amanecer. El pastor Lian Uk Tang, de 47 años, me describió esa noche desde su pueblo, que fue el 13º punto de la lista en su sector. Me dijo que cuando vio las llamas del 12º pueblo, a unos 6 kilómetros al norte, salió de su casa con las únicas 2 cosas que consideró que debían salir con él: su esposa y el fajo de notas de sus sermones de los últimos 12 años. No la Biblia, porque la Biblia la tenía memorizada. Las notas, porque eran el registro de cómo había pensado la Escritura en 12 años de ministerio, y ese tipo de trabajo no se reemplaza fácilmente. Enterró las notas en una lata de metal en el jardín trasero de la casa de un vecino, que era el punto más alejado de la dirección de donde venía la columna. Las cubrió con tierra, puso una piedra encima, y luego se quedó de pie en el jardín mirando hacia el norte, hacia las llamas del 12º pueblo, esperando. Lo que no esperaba era lo que encontró cuando los soldados se fueron y él entró a la iglesia que había sido la iglesia de su comunidad durante 40 años. Lo que encontró en el suelo de la iglesia quemada, en el punto exacto donde había estado el altar, eran cenizas, cenizas de las bancas de madera y del púlpito y de las Biblias y de los himnarios, cenizas de 40 años de historia física de esa comunidad, reducidas a una capa gris que el viento de la madrugada empezaba a mover con esa delicadeza específica del viento que mueve lo que ya no tiene peso. Me dijo que se arrodilló en las cenizas, que puso las manos en ellas, que eran todavía tibias, y que lo que sintió en ese momento no era lo que él habría esperado sentir en ese momento. No era desesperación, era algo más parecido a lo que siente un padre cuando su hijo está en peligro, y que lo que ese peligro activa en él no es la parálisis, sino la urgencia más clara que ha sentido en su vida, que se levantó de las cenizas, que fue a la casa del primer anciano que le vino a la mente, que llamó a la puerta a las 4 de la madrugada, que le dijo que necesitaba que recordara todo lo que tenía memorizado, que esa mañana lo iban a necesitar. Los planificadores militares de la operación del 23 de marzo sabían esto, lo habían calculado, lo habían incorporado en el objetivo operativo. Lo que no habían calculado era lo que ocurriría cuando el fuego terminara. El comandante de la operación era el teniente coronel Aung San Suu, 42 años. Era un oficial experimentado del ejército de Myanmar con 18 años de servicio, conocido en los círculos militares por una eficiencia operativa que sus superiores recompensaban con ascensos regulares. La operación del 23 de marzo era para él una operación entre otras, ejecutada con el mismo profesionalismo técnico con que habría ejecutado cualquier otra dentro del marco de sus órdenes.
Entre los soldados bajo su mando, esa noche había un oficial joven llamado Sin Fjöstedt. Tenía 24 años. Llevaba 18 meses en el ejército. Era de la ciudad de Mandalay, hijo de una familia de clase media budista que había visto en el ejército la carrera que ofrecía estabilidad y progresión en un país donde las alternativas eran limitadas. Sin Fjöstedt había participado en operaciones anteriores en el estado de Chin. Había visto antes lo que las operaciones en esa región producían. No había reaccionado de ninguna manera que sus superiores hubieran considerado inusual en ninguna de esas ocasiones previas. Lo que ocurrió con él en la noche del 23 de marzo fue algo diferente. A las 3:14 de la madrugada, cuando el grupo de Sin Fjöstedt llegó a la séptima iglesia de su sector, encontraron a una anciana sentada en los escalones de la entrada. Tenía 84 años, se llamaba Nyang Seo-dim. Llevaba, según lo que me contó el propio Sin Fjöstedt en la conversación que tuve con él 14 meses después, una Biblia apretada contra el pecho con las dos manos. No intentaba huir, no lloraba. Estaba sentada en los escalones con la Biblia contra el pecho y con la expresión de alguien que ha decidido que el lugar donde está es exactamente el lugar donde debe estar y que ninguna circunstancia exterior va a moverla de ese lugar. El superior de Sin Fjöstedt le dio la orden de confiscar la Biblia. Sin Fjöstedt se acercó a la anciana, se paró frente a ella, le pidió el libro. La anciana lo miró, no con miedo, con algo que Sin Fjöstedt describió en nuestra conversación con estas palabras, con la mirada de alguien que lo conoce a uno de una manera que no debería ser posible, dado que nunca se han visto antes. Le dijo algo en Chin que Sin Fjöstedt no entendió porque no hablaba Chin, pero uno de los intérpretes del grupo lo tradujo en voz baja. Le dijo: «Puedes llevar este libro, pero lo que está escrito en él ya está adentro de ti. Y lo que está adentro de ti no lo puede sacar ninguna orden». Hermanos, quiero hacer una pausa aquí. Sé que muchos de ustedes están escuchando esto desde distintos países y quiero pedirles algo que tiene un impacto real en si este testimonio llega a más personas. YouTube reduce activamente la distribución de contenido religioso. Los algoritmos trabajan en contra de videos como este, pero hay algo que pueden hacer ahora mismo que cambia eso. Se llama Hype. Es una herramienta nueva de YouTube, un botón justo debajo del video, que le envía una señal directa al algoritmo diciéndole que este contenido merece llegar a más gente. No es un like normal, es un acto de fe. Úsenlo ahora mientras siguen escuchando. Y si aún no están suscritos, este es el momento. Sin Fjöstedt tomó la Biblia. La anciana no resistió. La soltó con la misma calma con que había estado sentada con ella apretada contra el pecho. Sin Fjöstedt la llevó al punto de recolección donde se acumulaban las Biblias y los objetos religiosos confiscados de las casas y las iglesias del sector. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue documentado por 3 testigos del grupo de Sin Fjöstedt que lo vieron y que lo reportaron al teniente coronel Aung San-oh en el informe postoperacional. Sin Fjöstedt se detuvo a 5 metros del punto de recolección, con la Biblia en la mano, sin avanzar. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego se sentó en el suelo, no porque se le ordenara, no porque estuviera herido. Se sentó en el suelo de tierra del camino con la Biblia en el regazo y no se levantó. Sus compañeros lo llamaron, no respondió. Su superior fue hacia él y le habló directamente. Lo miraba pero no respondía a las palabras. No estaba inconsciente. Sus ojos seguían abiertos, pero estaba en un estado que ninguno de sus compañeros había visto antes en ninguna persona en ninguna situación operativa similar. El teniente coronel Aung San-oh lo clasificó en el informe postoperacional como colapso nervioso por estrés operativo.
Era la única categoría disponible en el sistema de registro militar para lo que los testigos describían. Zinfio Hachetet describió lo que le había ocurrido de manera completamente diferente cuando habló conmigo 14 meses después. Me dijo que cuando tomó la Biblia de las manos de la anciana y empezó a caminar hacia el punto de recolección, algo ocurrió en él que no tenía relación con ninguna decisión consciente que estuviera tomando. Me dijo que lo que la anciana le había dicho, las palabras sobre lo que estaba escrito adentro de él, habían producido en algún punto entre el momento en que ella las dijo y el momento en que él llegó a 5 metros del punto de recolección, una sensación que describió como la sensación de que algo que había estado durmiendo en él desde hacía mucho tiempo acababa de despertar de manera repentina e irreversible. Me dijo que lo que lo hizo sentarse en el suelo no fue debilidad, fue que algo en él entendió que si seguía caminando hacia ese punto de recolección con esa Biblia en la mano, estaba caminando en la dirección equivocada, y que sus piernas se negaron a seguir caminando en la dirección equivocada. Le pregunté qué había pasado con la Biblia. Me dijo que cuando sus superiores lo levantaron del suelo, la Biblia no estaba en sus manos, que no supo explicar dónde estaba, que sus superiores la buscaron y no la encontraron, que la anciana había desaparecido de los escalones en el tiempo que transcurrió entre que él la tomó y que sus superiores fueron a buscarlo. La anciana Niang Seu Dim tenía 84 años y era conocida en su comunidad como la guardiana de la memoria. Me la presentó el pastor local cuando llegué al estado de Chin el 27 de marzo. Estaba en su casa, sentada en la misma postura tranquila con que Zinfio Hachetet la había encontrado en los escalones, con la misma Biblia contra el pecho. Le pregunté, a través del intérprete, cómo había recuperado la Biblia. Me miró durante un momento. Luego sonrió con la sonrisa de alguien que tiene más información de la que va a compartir completamente, pero que está dispuesta a compartir lo esencial. Me dijo: no la recuperé, nunca la perdí. No insistí más allá de eso, porque la respuesta era completa en sí misma y porque había algo en la manera en que la dijo que indicaba que no había más que agregar. Hermanos, si esta historia está tocando su corazón, quiero pedirles algo ahora mismo. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, y escriban en los comentarios estas palabras: lo que Dios escribe en el corazón, ningún fuego lo borra. No es solo un comentario, es una declaración de fe exactamente cuando este relato la necesita. Si ya son parte de esta familia, escríbanla también. Queremos saber que están ahí, creyendo con nosotros mientras escuchan esto. Lo que el fuego activó en las comunidades del estado de Chin la noche del 23 de marzo de 2021 fue algo que los planificadores militares de la operación no habían incorporado en ninguno de sus modelos de predicción de consecuencias. Cuando el ejército quema los objetos físicos que una comunidad usa para practicar su fe, hay dos posibilidades. La primera es que la comunidad, privada de sus herramientas, pierda gradualmente la capacidad de mantener viva la práctica y que la fe se diluya en la ausencia de los elementos que la sostenían externamente. Esa es la lógica sobre la que opera la destrucción sistemática de símbolos religiosos. Y esa lógica tiene precedentes históricos que la apoyan en suficientes casos para que sea una estrategia con fundamento empírico. La segunda posibilidad es que la comunidad, al perder los apoyos externos de su fe, descubra que lo que sostenía su fe no eran los apoyos externos, sino algo que estaba más adentro, y que los apoyos externos no habían hecho sino acompañar. Que la destrucción de los apoyos externos, en lugar de colapsar la fe, la concentre y la haga más densa, porque ya no tiene objeto externo en que apoyarse y tiene que sostenerse sola desde adentro.
Eso fue lo que encontré cuando llegué al estado de Chin el 27 de marzo. Las comunidades que habían perdido sus 47 iglesias y todas sus Biblias en una noche, no estaban en el proceso de disolución que la lógica del régimen predecía. Estaban en el proceso de descubrir que lo que hacía que fueran quienes eran no estaba en los edificios ni en los libros. Lo que estaba en los edificios y en los libros era la expresión de algo que estaba más adentro. Y ese algo más adentro, privado de su expresión habitual, había encontrado maneras de expresarse que ningún plan operativo podía quemar, porque no estaban en ningún lugar físico donde las llamas pudieran llegar. La primera cosa que documenté cuando llegué fue esto. En los 4 días desde la quema, sin edificios y sin Biblias, las comunidades del estado de Chin habían desarrollado un sistema de reunión y de transmisión oral de la escritura que en 4 días tenía más participación activa que los cultos dominicales de las 47 iglesias antes de la quema. Se reunían en el bosque, en los campos, en las casas, en grupos de 6 y grupos de 60. Y en cada reunión hacían algo que la generación anterior a ellos había hecho cuando los misioneros americanos llegaron por primera vez en el siglo XIX, antes de que hubiera Biblias en Chin disponibles. Recitaban de memoria, compartían los versículos que cada uno llevaba adentro, construían juntos el texto que ya no tenían en papel. Vi una de esas reuniones el segundo día de mi estadía en la región. Era en un claro entre árboles de bambú a las afueras del pueblo de Tantlang. Había 43 personas sentadas en el suelo en círculo, sin ningún elemento físico visible de ningún tipo, sin Biblias, sin himnarios, sin ningún objeto que pudiera ser confiscado, solo personas sentadas en el suelo de tierra con el bambú alrededor y el cielo de la tarde encima. Una mujer de unos 70 años empezó a recitar un salmo. Otros completaron las líneas que ella dejaba incompletas. Un hombre joven de unos 25 años recitó de memoria el capítulo 8 de Romanos completo. Lo sé, porque el intérprete que me acompañaba lo reconoció y me lo fue traduciendo en voz baja mientras el joven lo recitaba sin pausar, sin dudar, sin buscar la siguiente línea en ningún lugar que no fuera adentro. Cuando el joven terminó, el círculo guardó silencio durante varios segundos. Luego, una niña de unos 10 años levantó la mano y recitó el Salmo 23 completo en voz clara y sin titubear. Le pregunté al pastor Lianuk Tang, después de la reunión, cuántos versículos creía que la comunidad tenía memorizados en total, sumando lo que cada persona llevaba adentro. Me dijo que no lo sabía con exactitud, que lo que sí sabía era que en 3 días desde la quema habían descubierto que tenían mucho más de lo que cualquiera de ellos habría estimado antes de que la quema los obligara a inventariar lo que tenían adentro. Descubrí que el estado de Chin tenía algo que la generación de 2021 no sabía que tenía hasta que la quema lo hizo visible: la generación de los mayores. La generación de las personas de 70 y 80 y 90 años, que habían crecido en familias donde la memorización de la escritura era una práctica sistemática, y donde los versículos se transmitían de generación en generación, con la precisión oral de las culturas, que saben que la memoria es la única biblioteca que ningún fuego puede destruir. Nyangseu Dim, la anciana de 84 años, tenía memorizados 1247 versículos. Los había contado una vez con un nieto que le había pedido que recitara todo lo que sabía. Lo habían contado juntos durante 3 tardes. En los días siguientes a la quema, Nyangseu Dim se convirtió en el centro de un proceso que ella misma describió con simplicidad cuando le pregunté cómo se sentía. Por fin soy útil de la manera que siempre pensé que iba a necesitar ser útil algún día. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto.
Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío. Míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. Lo que emergió de las cenizas no fue solo la fe concentrada de las comunidades que la habían tenido antes. Fue algo adicional que los registros que recogí en mis semanas en la región documentaron con números que el pastor local, un hombre de 47 años llamado Lian Uk Tang, me presentó con la precisión de alguien que lleva las cuentas de su congregación con el rigor de quien sabe que los números son la forma más honesta de demostrar que algo real está ocurriendo. En los 6 meses siguientes a la quema del 23 de marzo de 2021, en las comunidades del estado de Chin que habían perdido sus 47 iglesias y todas sus Biblias, 3,000 personas que no eran parte de ninguna congregación cristiana antes de la quema se integraron a las redes de reunión que habían emergido después de ella. 3,000 personas, en 6 meses, sin edificios, sin libros, sin ninguno de los recursos físicos que la lógica de la evangelización considera necesarios para producir ese tipo de crecimiento. El pastor Lian Uk Tang me explicó lo que él creía que había producido ese resultado. Me dijo que antes de la quema, las iglesias del estado de Chin eran visibles como edificios y como instituciones, pero que la fe que contenían era, para los que estaban afuera, algo que ocurría adentro de esas instituciones y que desde afuera era difícil distinguir de cualquier otra actividad institucional. Que la quema había eliminado los edificios y las instituciones y había dejado visible, sin ningún contenedor institucional que lo rodeara, solo la fe misma. Que la fe sin contenedor era algo que los que estaban afuera podían ver de una manera diferente a como la veían cuando estaba dentro de un edificio. Que lo que veían era más difícil de ignorar porque no tenían nada alrededor en que pudieran apoyar la ignorancia. Le pregunté si creía que la quema había producido ese resultado deliberadamente, en el sentido de que Dios había permitido la quema precisamente para ese resultado. Me miró durante un momento. Luego me dijo que no le preocupaba demasiado responder esa pregunta con certeza, que lo que le importaba era el resultado, y que el resultado era 3,000 personas que en 6 meses habían encontrado algo que buscaban sin saber que lo buscaban, y que lo habían encontrado precisamente porque el fuego había eliminado todos los obstáculos institucionales que podían interponerse entre ellas y lo que buscaban. Hermanos, en los comentarios cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes. Y si alguna vez han visto a Dios usar la destrucción de algo para producir algo que la cosa destruida nunca habría podido producir intacta, compártanlo. Su historia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer ahora mismo. Wim Phio Ach-tet, el soldado de 24 años que se sentó en el suelo con la Biblia en el regazo y no se levantó, presentó su renuncia al ejército de Myanmar el 14 de mayo de 2021, 7 semanas después de los eventos. La renuncia fue aceptada sin incidentes dentro de los procedimientos establecidos. Llegó a mí
a través de la red de organizaciones con que trabajo, que el hermano Matteo Conti lo había buscado para la conversación que tuve con él en mayo de 2022. En esa conversación me dijo algo que llevo conmigo desde entonces. Le pregunté qué había hecho en los 14 meses desde que se sentó en el suelo del camino de tierra del estado de Chin. Me dijo que los primeros meses los había pasado intentando entender lo que había ocurrido en él esa noche, que no había tenido a nadie con quien hablar de eso que pudiera entenderlo desde adentro, que en algún momento había empezado a buscar información sobre lo que las comunidades del estado de Chin creían. Y había encontrado en esa búsqueda respuestas que no había encontrado en ningún otro lugar, que lo que la anciana le había dicho sobre lo que estaba escrito adentro de él había resultado ser cierto en el sentido más literal posible, que había algo escrito adentro de él que no lo había sabido leer hasta esa noche, y que desde que lo había empezado a leer no había podido parar. Le pregunté si había encontrado una comunidad. Me dijo que sí, que en Mandalay, su ciudad, que era una comunidad pequeña, que se reunía en una casa, sin edificio, que eso le parecía exactamente correcto dado cómo había llegado a ella. El estado de Chin de Myanmar no tiene hoy las 47 iglesias que tenía el 22 de marzo de 2021. Algunas han sido parcialmente reconstruidas. Otras siguen siendo escombros y cenizas que la falta de recursos y la continuidad del conflicto no han permitido reconstruir. Pero las comunidades que esas 47 iglesias contenían tienen hoy 3.000 personas más de las que tenían cuando los edificios estaban en pie. El fuego quemó los edificios, no quemó lo que los edificios contenían. Y lo que los edificios contenían, liberado de los edificios, resultó ser más expandible de lo que ningún edificio puede ser, porque los edificios tienen paredes, y lo que salió de las cenizas no las tenía. El libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, dice: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». El ejército de Myanmar cerró 47 puertas la noche del 23 de marzo de 2021. No cerró la única que importaba. Y la única que importaba, una vez que las 47 estuvieron cerradas, se volvió visible para 3.000 personas que no la habían visto, mientras las otras 47 estaban abiertas. Si hay algo en tu vida que fue quemado, si hay algo que el mundo redujo a cenizas y que parece no haber dejado nada en pie, este mensaje llegó a ti en el momento exacto en que lo necesitabas. No es coincidencia. Lo que el fuego quema es lo externo. Lo que está escrito adentro no lo alcanza ninguna llama de ningún tamaño que existe sobre esta tierra. Y lo que está escrito adentro, cuando lo externo desaparece, tiene espacio para crecer de maneras que lo externo no le permitía. Antes de irte, 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Al hacerlo, permites que historias como la de Nyang Seo Dim, de 84 años, que llevaba 1.247 versículos memorizados, esperando el día en que fueran necesarios de esa manera, como la de Sinfio Hachetet, que se sentó en un camino de tierra porque sus piernas entendieron antes que su cabeza que estaba caminando en la dirección equivocada, como la de 3,000 personas que encontraron una puerta abierta precisamente porque el fuego había cerrado las 47 que la rodeaban, sigan llegando a personas que las necesitan escuchar. Hazlo ahora. Segundo, apoya esta misión a través del botón Gracias en este canal. Es la herramienta de YouTube para que los espectadores sostengan el trabajo de los canales en los que confían. Cada aporte se convierte en recursos para llegar a más estados de Chin, para documentar más cenizas que contienen algo que el fuego no pudo alcanzar, para que más personas como Sinfio Hachetet encuentren a alguien que pueda escuchar lo que les ocurrió esa noche y ayudarlos a leerlo. No es una obligación, es una invitación.
Tercero, comparte este video ahora mismo con alguien que esté mirando las cenizas de algo que amaba y que no puede ver qué puede quedar en pie después de eso. Un solo gesto tuyo puede ser exactamente la señal que esa persona estaba esperando. Y en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Escribe tu nombre, escribe lo que necesitas y esta comunidad orará por ti. Hemos visto lo que el fuego activa cuando intenta apagar. Sabemos que lo escrito adentro no lo borra ninguna llama y que las cenizas a veces son el suelo más fértil que existe para lo que tiene que crecer. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.